Está con nosotros esta mañana el médico alergólogo Valente Armando Maldonado, alergólogo e inmunólogo, para hablarnos de las alergias. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Es muy común? Sí, lamentablemente las alergias son un problema de salud pública, sobre todo las alergias respiratorias y las que involucran los ojos, como la conjuntivitis alérgica. El problema de este problema que va a la alza a nivel mundial tiene que ver en parte por la industrialización y la contaminación. Okay. Van de la mano. Y ahorita está dura la contaminación, además. Sí, el calentamiento global también tiene una influencia importante en el desarrollo de las alergias. Finalmente, tomemos en cuenta que toda esta generación de grandes contaminantes, partículas que nosotros llamamos PMs de 2.5, como por ejemplo las que se producen por la combustión de los de biomateriales, por ejemplo el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el metano, finalmente lo que condicionan es que se quede mayor tiempo en suspensión los pólenes. Okay. Y esto prolonga las etapas de polinización. Por otro lado, los pólenes tratan de subsistir, las plantas tratan de subsistir, entonces al estar sometidas a este estrés abiótico de estas partículas, lo que van a tratar de hacer o lo que hacen es expresar unas proteínas que las hacen más alergénicas, es decir, proteínas de estrés. Okay. De ahí que, por ejemplo, seguramente han escuchado de personas que pueden tener algo que se llama síndrome de polen alimento, es decir, me como un alimento derivado de una planta, fruta, semilla, y me puede dar hormigueo y comezón porque... Sí. Expresan ciertas proteínas que son proteínas de estrés que vienen de la mano con las proteínas de los pólenes, las comparten. ¿Cómo equilibramos esas alergias para quien sufre de ellas? Por ejemplo, como Gonzalo, que siempre llega como con los ojos hinchados y la nariz. Hay medidas que pueden ayudar en definitiva. Para la población en general nos puede ayudar los lavados nasales con solución salina isotónica. Ayuda mucho porque hace un lavado mecánico, entonces finalmente si algo se está impactando en mis mucosas, lo ayuda a remover. Okay. 2, ayuda a movilizar secreciones y ayuda a lubricar. Algo que podemos hacer evidentemente es evitar el tabaquismo. El tabaquismo va de la mano con las alergias, sobre todo con los niños, porque altera tanto las mucosas respiratorias, las lesiona y altera el movimiento de los cilios respiratorios. O sea, ¿el que fuma tiende a ser más alérgico? Es correcto, y aparte los que viven a su alrededor, por ejemplo los niños, el tabaquismo de los padres sí repercute necesariamente en el desarrollo de alergias y de asma. Uy, no, pues sí. ya. Sí, es muy peligroso cuando fumas y hay niños justamente por eso. Y yo te preguntaría, no solamente alergias de este tipo de estornudos, ahorita veíamos de la piel, por ejemplo, hay muchas cosas que también repercuten ahora con estas como dermatitis o comezones. ¿Qué es esto también? Sí. Todo parte de algo que se llama atopia. La atopia es esa susceptibilidad genética que tenemos a sensibilizarnos, es decir, a responder de un modo exagerado a algo que el resto de la población usualmente no responde de esa forma tan exagerada a través de su sistema inmunológico. En efecto, hay alergias que involucran los ojos, hay alergias que involucran las vías respiratorias que va desde la rinitis, el asma, sí. Alergias en la piel como la dermatitis atópica, y todas estas alergias finalmente el problema que van condicionando es una limitación en la capacidad de hacer mis actividades de la vida diaria, mi capacidad laboral, mi rendimiento escolar, y entonces repercuten en mi calidad de vida. Yo tengo una pregunta. Tú has todas. ¿Cómo podemos, ya bien mormado, cómo podemos saber que somos alérgicos, ¿no? Porque, digo, en mi caso me tomó mucho tiempo descubrir que ese era el problema, que no era que yo tuviera una tendencia a contraer virus, bacterias, etcétera, sino que es una cosa alérgica y que todo el tiempo se está presentando. Hay gente que tarda muchos años, me imagino, también en darse cuenta que eso ocurre. Sí, es muy buena la pregunta. Finalmente, muchas de las molestias son irritativas, es decir, el lagrimeo de los ojos, el enrojecimiento de ojos, el escurrimiento nasal, los estornudos, la congestión. Y hay que empezar a hacer algunas diferencias con los procesos infectocontagiosos. Sobre todo, una alergia jamás me va a dar fiebre ni ataque al estado general. Me puede dar, porque cuando llega mucha severidad y la congestión de la nariz es tal que no me deja dormir bien, no tengo un sueño que repara, sí puedo estar cansado y sí puedo tener menor rendimiento laboral. Pero porque no has dormido bien. Es correcto. Pero finalmente los síntomas constitutivos como dolor de articulaciones, malestar, orientan más hacia un proceso infectocontagioso. Las alergias, no, solamente es no duermo bien y siento estas incomodidades
incomodidades. Estas incomodidades. Entonces, por ejemplo, lo más adecuado es que mi médico de primer contacto me refiera oportunamente para que el alergólogo inmunólogo, después de hacer una historia clínica y una exploración física, usualmente el alergólogo no tiene ciertos hallazgos como la hipertrofia de cornetes, que son unas estructuras dentro de las fosas nasales, la palidez de las mucosas, lo orientan a pensar que sea un proceso de alergia y pueden hacerse pruebas para tratar de encontrar cuál es el alergeno más probable. Y ahí es algo bien importante porque... ¿Y si vamos a un corte? Vamos a un Sí, corte. vamos a un Lo corte, dejaron en regresamos. misterio. ¿Por qué? Y ahorita ¿Por qué, nada más doctor? nos dice eso y cómo hacernos las pruebas para las alergias. Vamos y regresamos. ¿Te vuelves alérgico? Estamos platicando con el doctor Valente Maldonado, que es alergólogo e inmunólogo, para justamente hablar de esto. Y nos quedamos con cómo detectar las alergias. O sea, detectar las alergias? si me pueden hacer una prueba, ¿cómo es? Sí, usualmente voy al alergólogo y el alergólogo lo que puede hacer son unas pruebas cutáneas donde me pone extractos alergénicos sobre la piel, Ok. con unas lancetas de plástico estériles, penetra la capa más superficial de la piel y esto hace que el alergeno entre en contacto con mi sistema inmunológico y se genera una reacción que es prácticamente una bono-roncha y nos ayuda a nosotros a definir si el paciente está sensibilizado a esos alergenos. Si te sale roncha, eres alérgico, si no, Sí, lo hay resistes. datos de que estamos sensibilizados y ya en el contexto clínico determinamos que se condiciona una alergia por ese. ¿Cuáles son los riesgos de algún tipo de alergia? Por ejemplo, lo que yo les comentaba hace rato, en invierno del año pasado, bueno, el invierno que acaba de terminar, a mí me ocurrió que mi alergia se fue por todo mi sistema respiratorio y tuvieron hasta que inyectarme corticoides. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Con una alergia. Sí, ajá. Lo peor, la muerte por un shock sí. anafiláctico. bueno. Así, normal, o sea, Arrancamos siéntete fuerte, tranquilo, ¿verdad, ¿eh? Es lo peor, definitivamente. Por eso sí pero si hago ese paréntesis porque es importante no automedicarnos y tener cuidado con los medicamentos también, porque Sí. los medicamentos pueden generar alergia y pueden generar una reacción alérgica sistémica importante que se llama anafilaxia, donde se afectan dos órganos o sistemas al mismo tiempo y que puede desencadenar un choque anafiláctico que lamentablemente sí puede condicionar la muerte. Pero de repente te puedes hacer alérgico de la nada, ¿no? Hay gente que de repente está comiendo camarones que siempre ha comido y un día come camarón y empieza a tener comezón y así. ¿Por qué pasa eso? Sí, eso se llama sensibilización. En cualquier momento nosotros podemos entrar en contacto con las proteínas de los alimentos o de alguna sustancia y podemos sensibilizarnos, es decir, desarrollar anticuerpos contra ese alimento, ese medicamento o esa sustancia que está en el ambiente. Y las exposiciones subsecuentes van a desarrollar ya la liberación de esos anticuerpos y ya se produce la alergia como tal. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Yo? Sí. Yo trabajo en Centro Médico Nacional Siglo XXI, estoy para servirles ahí en el Hospital de Especialidades y en el Hospital Ángeles Mosel también me pueden encontrar sin problema. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.